tenemos el lujo de contar con doña Mercedes Simal López para hablarnos de los mármoles de colores para la decoración del Palacio de la Granja de San Ildefonso. Tiene un currículum tan extenso que la he pedido que me lo resuma lo más brevemente posible, porque si no la conferencia se nos iría, el tiempo se nos iría en eso. Es doctora en Historia del Arte, con una tesis dedicada al Palacio del Buen Retiro y sus colecciones en los siglos XVII y XVIII. Ha disfrutado de distintas becas de investigación en Italia, trabajando sobre las relaciones artísticas entre España e Italia en los siglos XVII y XVIII, y el mecenazgo y coleccionismo de Felipe IV y Felipe V, así como de la nobleza cortesana. Entre 1999 y 2000 trabajó en Patrimonio Nacional, formando parte del equipo encargado de la restauración del Palacio de la Granja de San Ildefonso, de lo cual nos va a hablar hoy, de una parte de ella, devolviendo el aspecto que tenía en los tiempos de Felipe V y las obras de arte que lo decoraban. Actualmente trabaja en el Museo del Prado en el área de escultura y artes decorativas en el proyecto de la nueva instalación del Tesoro del Delfín. Creo que esto es una breve referencia o síntesis del trabajo de doña Mercedes Simal, que creo que representa lo que vamos a disfrutar de esta conferencia. No quiero entretener ni un segundo más. Perdona, Mercedes, por todos los avatares que nos han sucedido, pero bueno, espero que te dé tiempo, con todo el bagaje que tienes, a decirnos lo más importante de todo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero empezar dando las gracias a don Enrique Marcos por su amable invitación para estar aquí hoy de nuevo con ustedes y además en esta sala maravillosa. A mí no me importa no tener micrófono y bueno, este pequeño retraso, pero creo que este espacio es espléndido y es un lujo poder disfrutarlo. Como ya les ha dicho el vicepresidente del Instituto, hoy vamos a hablar de los mármoles de colores, o mármoles polícromos, como queramos llamarlos, que se utilizaron para la decoración del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia. El motivo de esta conferencia es un trabajo que he publicado recientemente en las actas de este libro que pueden ver en pantalla. Fue un congreso celebrado en Roma en el año 2012, ha tardado en publicarse pero no tanto. Fue un congreso que puso el foco en el uso de mármoles de colores desde tiempo de los romanos hasta el siglo XIX en las obras de arte. Canteras, procedencia, su trabajo en Roma, cómo se difundieron por toda Europa, cuáles son las características de este tipo de piezas que por su composición es más compleja de trabajar. Como les digo, en este trabajo yo me he dedicado a analizar sobre trabajos anteriores que ya habían hecho importantes historiadores del arte. Yo soy historiadora del arte, no soy geóloga ni gemóloga, pero creo que estos trabajos hay que abordarlos de una forma interdisciplinar, porque combinando la experimentación en análisis y el estudio de las piezas, solamente así podemos avanzar y conocer con precisión y con rigor de dónde vienen estos materiales, cómo se usan, el porqué de sus altísimos precios. Y el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, que muchos de ustedes conocerán, verdaderamente es una maravilla en este sentido. El problema de este palacio, aquí les muestro una imagen anterior a 1877, que es cuando se plantaron estas secuoyas enormes que todavía hoy hay delante del palacio y que actúan casi como obeliscos que nos impiden ver el edificio. Pero como les decía, el Palacio de la Granja de San Ildefonso es un palacio que construye Felipe V en 1720, pensando en el lugar donde él se va a retirar para abdicar. Como saben ustedes, Felipe V hace un tratado secreto por el cual en 1720 decide abdicar para dedicarse al cuidado de su alma y dejar la corona en manos de su hijo Luis I.
Según este tratado, el rey no abandonaría el trono hasta 1724, es decir, hay 4 años para este antiguo convento o granja jerónima transformarlo en un palacio. El problema es que ese palacio rápidamente va a dejar de ser un lugar para el exilio y de nuevo se convierte en un palacio real que tiene que albergar ceremonias, acoger audiencias. Por esa razón es cuando este palacio comienza a enriquecerse y el mármol va a jugar en todos sus colores, procedencias, un papel fundamental. Y la granja, por lo tanto, es un ejemplo magnífico de cómo el uso del mármol ennoblece los espacios y es una muestra de la magnificencia que en todo momento debe demostrar el soberano, manteniendo la tradición de la antigüedad y de los emperadores asociada al pórfido. Aquí les muestro una imagen de la familia real, Felipe V, su segunda esposa Isabel de Farnesio, una mujer de origen italiano que va a tener una importancia clave en todos los encargos artísticos del reinado, en la renovación de los gustos. Este matrimonio va a ser interesantísimo porque controlan personalmente todas las obras que se realizan en el palacio, eligen materiales, eligen artistas, mueven a sus embajadores y sus agentes en Italia o en Francia para conseguir las mejores obras de arte, los mejores materiales, muchas veces intentando también hacerlo con el mejor precio, para lo cual reclamaban anonimato. Pero como les digo, la construcción y decoración del Palacio de la Granja es una historia apasionante, en especial en el capítulo de los mármoles. Como les decía, la granja era una pequeña granja jerónima situada a pocos kilómetros de Balsaín. De hecho, la corte habitualmente se trasladaba al Palacio de Balsaín, que era muy pequeño, que tenía un riesgo de incendio muy elevado, y va a ser el primer ministro de los reyes, el abad Alberoni, quien decide que se alojaba temporalmente en este lugar, convertirlo, comprarlo, para cuando el rey se quiera retirar y empezar a transformarlo para hacer de él un palacio real. Como pueden ver, en torno a ese pequeño cuadrado, para esta residencia del rey que abdica, simplemente se colocan 4 pequeñas torres. Estamos hablando de un edificio con suelos de cerámica y simplemente se va a usar mármol en la parte más importante de este palacio, que va a ser la colegiata que se construye y que, como ven, ocupa casi un espacio mayor que el del propio palacio. Lo más importante van a ser la colegiata y los jardines. Como les decía, Felipe IV deja la corona en 1724, en enero, y apenas 7 meses después Luis I muere y Felipe IV tiene que volver a reinar. Por lo tanto, este pequeño palacio, como ven, crece con 4 alas que diseña Procaccini para alojar todas esas ceremonias oficiales y todo el séquito que acompaña a los reyes cuando se trasladan a la corte. Estas imágenes que les estoy mostrando son unas reconstrucciones que ha hecho Javier Ortega y José Luis Sancho, que han estudiado mucho y muy bien, siguiendo los pasos de Yves Bottineau, Beatriz Blasco, Virginia Tobar, cómo este edificio crece y se desarrolla. Para la ampliación del edificio, que fue definido en la época como el non plus ultra del reino, es decir, es cierto que en la década de 1730 se están poniendo las bases del Palacio Real, que actualmente se conserva, pero lo que pasa en la granja, los materiales que se usan en la granja, van a ser un referente constante para la construcción del Palacio Real. Como les digo, en 1735 los reyes consiguen que se traslade a la corte española Felipe Yubarra, el arquitecto más importante del momento, para construir el nuevo Palacio Real. Pero además le piden que rediseñe, mejor dicho, porque la granja es una constante ampliación, una constante renovación, la fachada a los jardines del palacio, esa fachada espléndida que aún hoy conservamos. Aquí pueden ver la parte azul clara, es esa renovación de la fachada que hace Filippo Yubarra, y además diseña una gran galería, porque como les digo, en este momento que los palacios sean grandes, estén construidos con materiales solemnes, no es solamente un capricho o un alarde económico, es un símbolo de magnificencia. En esta gran galería diseñada por Yubarra, que nunca se llegó a terminar
y que de hecho hoy se conserva dividida en dos alturas. La parte inferior es la de la tienda, por si tienen en mente el palacio. Para esta gran galería, Filippo Yubara había diseñado una serie de pinturas con escenas de la vida de Alejandro Magno, aludiendo a las virtudes de Felipe V. Los cuadros, como ven, se colocarían en la parte alta de la sala, aquí tenemos algunos de ellos, y en la parte baja estarían colocadas magníficas esculturas antiguas que los reyes habían conseguido comprar en Italia, pero de eso hablaremos después. Como les digo, el palacio crece. Cuando muere Felipe V en 1746, Isabel de Farnesio va a trasladarse, ya viuda, es expulsada de la corte y va a vivir en la granja. Ella es la que va a terminar los grandes proyectos comenzados con Felipe V. Después de su fallecimiento, la granja cae en desuso, cae en el olvido, pero el joven príncipe Carlos, después Carlos IV, sacará de la granja magníficas esculturas, bellísimos mármoles para la decoración del que en ese momento era el palacio más importante, Aranjuez. Piensen además que la granja ha sido un palacio vivido hasta principios del siglo XX, allí nació la Chata, allí vivió Alfonso XIII, por lo tanto ha sufrido graves incendios. En 1918 el palacio estuvo ardiendo casi durante una semana, en invierno, porque las tuberías se congelaron, sufrió gravísimos daños y no ha sido hasta el año 2000 cuando ha sido restaurado. Aquí les muestro una imagen de toda la galería de la planta baja, la que era la galería de esculturas, con nuevos suelos realizados con mármoles comprados en Italia, a imagen de lo que se diseñó en el siglo XVIII para estos espacios, nuevos estucos en las paredes, a imagen de lo que se proyectó y debió haber. Y como les digo, esto es importante para entender qué es lo que hubo en el palacio, cómo se gestó y la importancia que tuvo. Como les decía, aquí les muestro una vista aérea del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, famoso por sus jardines, por sus fuentes. En el palacio vamos a encontrar mármol en los jardines, en las estatuas. Algunas son de plomo pintadas imitando mármol, pero otras muchas son de mármol de Carrara magnífico. Aquí les enseño una representación de la magnificencia que estuvo presidiendo todos y cada uno de los proyectos que se llevaron a cabo en el edificio. Y el plano que señala con su mano es el plano de la colegiata. O sea que fíjense la importancia, cuál es la zona más importante del edificio en los primeros años, y eso nos va a explicar por qué solamente ahí donde vamos a encontrar mármol. Además, en los jardines hay un magnífico cenador, revestido en el exterior con piedra rosa de Sepúlveda, pero su interior es el único interior que se conserva tal y como Felipe V lo concibió y lo disfrutó, porque este era un pequeño cenador que había en los jardines para que los reyes descansaran, escucharan música. Recuerden ustedes a Farinelli, aquí debió de dar algunos de sus conciertos. Un cenador revestido en su interior con mármoles españoles, mármoles de la cantera de Espejón en Soria, en tonos amarillos y morados. Les enseño otra vista del interior de este magnífico cenador llamado también Gabinete Dorado, que desgraciadamente siempre está cerrado. También es cierto que está en los jardines, la humedad de la granja es altísima y bueno, es la manera gracias a la cual ha llegado hasta nuestros días. Como les decía antes, el primer lugar donde se emplearon los mármoles con ese carácter solemne en el Palacio de la Granja fue en la colegiata, la parte más importante del edificio, la primera construcción que vemos cuando llegamos allí, para este retablo magnífico, construido con mármol rojo de cabra, blanco y verde de Granada, además de aprovechar para su construcción mármoles incautados a miembros de la nobleza austracista durante la Guerra de Sucesión. Esto es importante. Saben ustedes que durante Felipe V, cuando llega a España en 1701, los 13 primeros años son de guerra, una guerra contra el candidato austríaco a la monarquía, y el rey vence. Los nobles austracistas, muchos se van al exilio con la mayor parte de sus pertenencias, pero otras se quedan aquí y el rey las expolia como castigo por la deslealtad. Y estamos hablando de materiales suntuosos. Piensen que, por ejemplo, las hilanderas
pertenecían al duque de Medinaceli, que inteligentemente la regaló el monarca porque sabía que acabarían en sus manos de una forma u otra. Como les decía, además, también encontramos mármoles magníficos por su calidad y por la exquisitez con las que están trabajados en esa fachada diseñada por Filippo Juvara en 1735 y decorada con mármoles, además de con unas delicadísimas piezas arquitectónicas, de nuevo en piedra rosa de Sepúlveda, en granito. Encontramos unos relieves magníficos, unas esculturas espléndidas realizadas en mármol de la fachada por el italiano Barata. Pero lo más suntuoso, como siempre en los palacios españoles, está en el interior. Está en un gabinete de mármoles ubicado en la planta baja, que era el lugar donde se producían las audiencias o las ceremonias oficiales de corte. También vamos a encontrar mármoles y jaspes de colores en las habitaciones privadas de los reyes, habitaciones que, debido a las particularidades de Felipe V, como saben, un rey en constante depresión, en constante ataques de melancolía, y por lo tanto esas estancias muchas veces también acogían ceremonias de corte, actos de gobierno, y por lo tanto estaban espléndidamente decoradas. Vamos a verlo en chimeneas, vamos a verlo en pavimentos y también vamos a verlos en algunas de las magníficas esculturas allí reunidas y que hoy pueden verse en su mayoría en el Museo del Prado. Aquí les muestro un plano del Palacio de la Granja, de nuevo la gran colegiata, este pequeño patio, y esta es la fachada que da a los jardines. La parte de abajo está dedicada a ceremonias oficiales, en la parte superior está instalado aquí el cuarto de los soberanos. En la sala central, es decir, en eje con esos magníficos jardines que hemos visto antes, estaba la sala más importante del palacio, el gabinete de mármoles. Desde que la granja se construye, desde 1723, ya tenemos noticias de que se quiere hacer, aunque sea un palacio para el exilio del rey, una sala ricamente decorada con mármoles de colores, inicialmente españoles. El encargado es un arquitecto italiano, Andrea Procaccini. Su creación respondía a lo que la reina había pensado y soñado un día, como le contaba a su madre en las cartas que se conservan en Parma y en Nápoles. La reina había tenido lo que definía como una fantasía arquitectónica y ella quería crear un gabinete con espejos que reflejaran la luz y los colores del jardín, decorado con suntuosos mármoles españoles, y Procaccini tradujo esas ideas de la reina. Debido a las constantes ampliaciones que sufrió el edificio, piensen que para hacer esa fachada magnífica diseñada por Juvara que hemos visto, hubo que renivelar el suelo de esa crujía. Eso implica picar todos los techos decorados al fresco, desmontar el gabinete, y al final en el Palacio de la Granja lo que se va a generar es un espléndido almacén de materiales. No les exagero, un documento nos habla, como les digo, la Granja en estos años, década de 1720, 30, 40, Felipe V muere en 1746, las obras son un paso adelante y dos atrás. Tenemos un documento que nos habla, Procaccini está trabajando sobre el gabinete y dice que además de mármoles españoles de espejón, amarillos y morados, tiene para poder utilizar mármol negro de los Montes de Toledo, jaspe y mármol blanco de Urda, también en Toledo, el negro que se gasta en Zaragoza y que tiene manchas doradas, mármoles de las canteras de Tortosa, mármol blanco de la Sierra de Filabres, mármol blanco de Génova, jaspe encarnado que viene de Cabra, jaspe encarnado con vetas blancas que llaman sangre y leche. Esto, bueno, la lista sigue, no es plan de leer todo, pero quiero que vean la enorme variedad de materiales allí reunidos. A veces también sabemos que para este gabinete de mármoles se utilizaron tableros para consolas, para mesas, que por su belleza y por su colorido se decidieron utilizar en este gabinete que se hizo hasta en 3 ocasiones y
y finalmente con un diseño muy específico. Todo eso se lo cuento porque cuando íbamos a la granja nos resulta muy difícil identificar cada una de las piedras que estamos viendo porque son producto de un proceso casi como un palimpsesto, como estos manuscritos medievales que se escribían y reescribían una y otra vez. Como les digo, finalmente, ya estamos en la década de 1740, los reyes eligen hacer en la planta baja una gran sala decorada con mármoles, pero con una antesala también suntuosa en donde habría una fuente y magníficas columnas procedentes de Génova. Para que se ubiquen en este plano, esta gran sala central en eje con los jardines sería la sala de la fuente, como pueden ver aquí en este vano, y aquí es donde los cortesanos que tuvieran audiencia con los reyes esperarían para ser conducidos a la sala más solemne del edificio. Aquí les muestro la antesala de la fuente en el aspecto actual que tiene. Como les decía antes, los suelos son nuevos, los estucos fueron realizados en el año 2000 imitando lo que seguramente habría. El problema de estudiar los sitios reales españoles es que casi todos los planos, los dibujos de los interiores han desaparecido, no se han conservado, y los retratos de la época no nos dan información sobre cómo debían de ser estos interiores. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la documentación, muchas veces una documentación muy farragosa, compras de materiales, pagos de aduanas, jornales semanales, pero solamente mezclando toda esta documentación que se conserva en el Archivo General del Palacio Real, en el Archivo General de Simancas, a veces en el Ministerio de Hacienda, es posible entender cómo debieron de ser estos palacios, quiénes los hizo y por qué motivo. Como les digo, estaríamos en la antesala de la fuente. A continuación, los miembros de la corte esperarían que les dieran acceso al gabinete de mármoles donde le recibirían los reyes en esta sala de la fuente, que hoy vemos de una forma muy particular, porque cuando se fundó el Museo del Prado, las esculturas que había aquí se llevaron al Prado, eso sí, haciendo antes un calco en yeso, que es lo que estamos viendo ahora. Además, la estatua de Apolo de Nocchieri, realizada en mármol genovés, estuvo muchos años en la intemperie, como veremos después, y las magníficas columnas de mármol verde de Polchedera, genovesas, también se trasladaron a Aranjuez, como les enseñaré a continuación. Como les decía, aquí tenemos otra vista de esta sala de la fuente, con estas columnas espléndidas que hoy adornan el templete monóptero del Jardín del Príncipe en Aranjuez. Y aquí les muestro la estatua del Apolo de Nocchieri cuando estaba también en una fuente de Aranjuez, de ahí su estado, al haber estado un poco deteriorado al haber estado durante 150 años a la intemperie. Como les decía, una vez que los cortesanos habían esperado en la sala de la fuente, podían acceder a este gabinete suntuoso de mármoles, de nuevo con vista a los jardines. Estamos hablando de esa unión de materiales acumulados durante 25 años, mármoles nacionales y también algunos italianos. Vemos columnas soberbias alabadas por todos los viajeros y pilastras de mármol amarillo y morado de Espejón. También vemos mármol rojo de Granada para enmarcar los espejos. Y también vemos mármoles procedentes de Génova, mármol verde de Polchedera y unos adornos realizados en bronce encargados por Procaccini en la década de 1730 que alojarían esta sala. Como les decía, hay una gradación en la decoración y en el uso de los mármoles. Las salas anteriores deberían estar decoradas con las paredes de estuco y esculturas de mármol blanco, pero según se aproximaba a la sala más importante del palacio, empezaban a aparecer mármoles de colores hasta llegar a una sala completamente tapizada con este tipo de materiales. Por supuesto, luego con unas magníficas decoraciones al fresco, con escenas mitológicas y estucos.
y, cómo no, esos espejos encargados especialmente por Isabel de Farnesio para reflejar la belleza y el color de los jardines. Una de las causas por las que también se retrasó tantísimo la finalización de este gabinete, de hecho, Felipe V muere de improviso en 1746 y la reina ya viuda exige que ante el estado indecente de la sala se acaben ya las obras por una razón, porque debido al aumento de la altura de toda esta crujía inferior a causa de la construcción de la fachada de los jardines, esas columnas magníficas que se tenían se habían quedado cortas. Como ven ustedes, aquí hay un basamento completamente contrario a lo que hablan todos los tratados arquitectónicos, que era una aberración. Tenemos que pensar que Isabel de Farnesio tenía una biblioteca magnífica con tratados de Vitruvio, de Viñola, de Palladio, y era una mujer que sabía lo que quería y cómo lo quería. Piensen ustedes que en las grandes esculturas de la antigüedad, el Toro Farnesio, el Hércules Farnesio, el Palacio Farnesio en Roma, donde hoy está la Embajada de Francia, eran posesiones de su familia. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que sabía perfectamente lo que era la decoración de un palacio y cómo tenían que ser las cosas. Y transigir con esta aberración arquitectónica engendró un encendido debate, pero finalmente se decidió por el mal menor, y era tener una sala suntuosa en el palacio, aunque contraviniera las normas arquitectónicas adecuadas para estos casos. Además de mármoles para revestir paredes, para columnas espléndidas, también encontramos mármoles polícromos ya en las estancias privadas de los reyes. Aquí les muestro un plano muy esquemático, pero para que vean, entiendan los usos de las distintas estancias en tiempos de Felipe V y Isabel de Farnesio. Estamos en el cuarto alto. Los monarcas accedían a esta zona del edificio por su escalera privada, pero hoy nosotros en la visita oficial accedemos por la sala de alarderos y ya desde la sala numerada con el 4, la antigua pieza de vestir, el oratorio número 5, perdón, pero tengo problemas con el reloj ahora, el dormitorio de los reyes, el gabinete de la reina, todas estas 5 salas van a estar decoradas con suelos de mármol. En los años 40 los reyes deciden, seguramente a causa del mal estado de Felipe V, que no quería gobernar, no quería reunirse con los consejos, y eso era un problema para la monarquía. La reina decide alejar el cuarto donde ellos habitan habitualmente para poder recibir a embajadores, a ministros y despachar convenientemente. Es en esta ocasión Santiago Bonavía el que diseña distintos pavimentos que se conservan en el Archivo General de Palacio y que les muestro, que inicialmente se querían hacer con mármoles españoles, pero rápidamente ven que será necesario encargar algunos mármoles en Italia, porque los mármoles españoles que había disponibles en ese momento no tenían ni la belleza cromática ni la durabilidad necesaria para este fin. Muchas veces cuando se encargan obras de arte fuera o se compran materiales fuera, no es por una cuestión de despreciar lo que hay aquí, sino porque mármoles de colores en España había muchos y muy buenos. Otra cosa es que hubiera técnicos que supieran tallarlos y trabajarlos al modo necesario para estas ocasiones. Por esa razón, como les digo, rápidamente se ponen en marcha encargos en Venecia, conocemos los agentes, conocemos las cantidades económicas, y aquí les muestro, les pido disculpas por la calidad de las fotos, pero actualmente en la granja no se pueden hacer fotos, y bueno, son algunas del año 2000, cuando se hacían en papel, por lo tanto les pido disculpas por la calidad. Estamos viendo toda la crujía de las habitaciones de los reyes, que están, como ven, dispuestas en enfilada. Si nos colocamos en una de ellas, podemos ver toda la secuencia de salas. Y vemos cómo hay estos pavimentos con estas combinaciones cromáticas tan elegantes y que ya nos están indicando que estamos en el cuarto de los reyes. Esto es como los retratos oficiales, viendo la indumentaria, viendo las joyas y viendo el modo de cómo se dispone todo, sabemos ante quién estamos. Aquí les muestro la pieza de vestir. Desafortunadamente los diseños que hizo Bonavía no se corresponden al 100% con los suelos actuales por una razón.
porque fueron diseños hechos 3 años antes y al final se decidió que algunos se utilizarían para el juez, otros se replicaron, pero sí nos permiten entender bien el proceso de cómo se gestó este encargo. Aquí tenemos la pieza de vestir con un magnífico suelo y una espléndida chimenea, de la que luego hablaremos. El diseño para el oratorio, que en este caso sí se conservó, aunque cambiando las combinaciones cromáticas y de materiales. El diseño del dormitorio, la imagen, el aspecto que tiene actualmente el dormitorio de los Reyes, suelo de mármol, una magnífica decoración al fresco y además sobre las ventanas unas grisallas con escenas de Hércules. También les muestro el gabinete de la reina, el tocador de la reina y ya pasamos a ver otras piezas que estaban también en estas estancias, las chimeneas. Saben ustedes que en España las habitaciones se calentaban con braseros desde el siglo XVI y que las chimeneas en tiempos de la dinastía de los Austrias era algo excepcional. Es verdad que las había, las encontramos en el Palacio de Carlos V en Granada, las encontramos en el Escorial, en el Retiro, en el Alcázar. Es cierto que las había, pero no era lo habitual. Con la llegada de Felipe V llegan también los usos y gustos franceses y en esta época se van a colocar espléndidas chimeneas en estos cuartos de los reyes. Bonavía de nuevo hará unos encargos, unos diseños y piensa en Francia para encargarlas. Chimeneas de mármol con decoraciones de bronce. Lo que pasa es que luego pasa una cosa que pasa siempre cuando se estudia la colección real española, es que cuando hay una intervención siempre se empieza lo grande. Vamos a pedir a Italia, vamos a pedir a Francia, vamos a traer a este gran artista. Pero si vamos a mirar también qué tenemos y qué no estamos utilizando, a ver si lo podemos aprovechar. En este caso les muestro una chimenea muy sencilla, realizada con mármol español de Espejón, que está colocada en la parte más antigua del palacio. La parte de Teodoro Ardemans, esta parte pensada para el exilio del monarca y además en la galería de los alabarderos, es decir, en una zona funcional, ¿no? Una zona de representación. En este caso, esta chimenea la hemos podido datar gracias a un dibujo que les muestro a continuación, como ven, con una leyenda en francés, realizado en 1725 porque esta chimenea daba problemas con la evacuación de los humos. Y es necesario hacer una intervención, pero ya nos permite ver cómo debieron de ser las primeras chimeneas del Palacio de la Granja, seguramente pensadas para ese edificio concebido para el exilio del rey. Este es el dibujo de Bonavía, del que les hablaba antes. Bonavía en ese momento estaba trabajando en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio del Retiro, y para la Granja presentan los reyes esta opción de chimenea con espejo, lo que se conoce como tremó, con dos opciones, dos soluciones para que los reyes eligieran. Como les he dicho antes, los reyes supervisaban todo lo relativo a obras, elegían materiales, recordaban lo que había en los almacenes y se lo sugerían a los artistas, el qué y el cómo. En este caso, los reyes aprueban el proyecto, pero por una cuestión económica el proyecto se abandona y Bonavía lo que hará será aprovechar unas chimeneas espléndidas con unos materiales magníficos, mármoles de colores franceses en este caso, y que procedían del antiguo Alcázar. Como saben ustedes, el Alcázar de Madrid se quemó en 1734. Muchas obras se destruyeron, pero otras se almacenaron, se vaciaron para reconstruir el edificio y en ese momento de esos almacenes se eligieron para la Granja estas tres chimeneas que les muestro a continuación. Las tres son de mármol francés, en este caso mármol de Campagne, con unas guarniciones en bronce que, como ven, son exactamente iguales a las que diseñó Robert de Cotte para el Alcázar. Estos son los dibujos que Robert de Cotte mandó desde Francia. Felipe V los aprobó, estamos hablando de 1715. Felipe V estaba casado con su primera mujer y quería decorar la residencia oficial del monarca. Eran materiales espléndidos, diseños elegantísimos y 30 años después servían de nuevo para esta nueva residencia del soberano. Aquí les muestro otra de estas chimeneas, en este caso realizada en mármol negro de Bélgica. Y por último, esta otra hecha en mármol francés de Sarracolí. Por último, porque lo que yo quiero es que
que disfruten de esta conferencia y tengan ganas de ir a la granja y al Museo del Prado y de volver otro día, no quiero aburrirles. Vamos a hacer un breve paseo por la colección de escultura reunida en el Palacio de la Granja de San Ildefonso por Felipe V e Isabel de Farnesio. Dado que este palacio iba a ser para un rey en el exilio, no era adecuado ni conveniente tomar obras que pertenecieran a la colección real para decorarlo, dado que esas obras permanecerían en los palacios que usara el rey que gobernaba. Por lo tanto, los reyes deciden comprar, tienen la fortuna de poder hacerse con dos de las mejores colecciones de obras de arte disponibles en ese momento, la de esculturas reunidas por Cristina de Suecia y la de pinturas del artista Carlo Maratta, y posteriormente la del Marqués del Carpio, que había comprado todas sus obras entre Roma y Nápoles. Por lo tanto, el Palacio de la Granja de San Ildefonso se va a decorar en su mayoría con obras adquiridas ex professo para el palacio. Desechen esas teorías de que Isabel de Farnesio trae obras de su familia, no, es más sencillo que todo eso. Para un palacio nuevo, de unos reyes que han abdicado, se compran obras nuevas para decorarlos. Y además también se colocan regalos que embajadores, nuncios, etcétera, etcétera, hacen a los soberanos. Por esta razón, la estatua de la fe de Corradini está en el Palacio de la Granja. Por esta misma razón están estos dos bellísimos relieves. En el caso de la Olimpia, una obra de Desiderio de Settignano, delicadísima, del que no hay obras en España más que esta, que fueron un regalo que el cardenal Belluga hizo a los monarcas antes de fallecer, sabiendo del gusto de los reyes hacia la pintura y la escultura. Y como les decía, en 1724 los reyes mandan comprar en Roma la colección de esculturas y columnas de mármoles de colores que había pertenecido a la reina Cristina de Suecia. Cristina de Suecia a todos nos resulta conocida por la película de Greta Garbo, pero como saben fue la reina más, podemos decir, más interesante del siglo XVII, una reina protestante que abjura y se convierte al catolicismo, se traslada a Roma. En Roma monta una corte fastuosa de artistas, de músicos. Descartes era su profesor de filosofía y además tiene una historia personal muy fuerte con Isabel de Farnesio, ya que durante muchos años Cristina de Suecia vivió en el Palacio Farnesio una temporada. Los Farnesio primero la alojan en Caprarola, después la alquilan en el Palacio Farnesio en Roma y finalmente la reina se trasladará muy cerquita en el Palacio Riario. Sabemos que Isabel de Farnesio tenía cartas de Cristina de Suecia en su biblioteca, por lo tanto el vínculo entre las dos reinas, desde luego Isabel de Farnesio sentía admiración por esta mujer que había sido muy importante desde el punto de vista tanto político como diplomático como histórico o artístico. Cristina de Suecia había atesorado obras antiguas, algunas procedentes de excavaciones y otras que eran famosas, porque tenemos que pensar que las obras antiguas eran famosas, eran deseadas y su valor era elevado si tenían inscripciones que permitían datarlas o ascribirlas a algún marco concreto, o figuraban en los repertorios de obras de la antigüedad. Aquí les muestro una imagen del Tratado de Maffei de Antigüedades de Roma, del fauno del cabrito, que era una de las esculturas atesoradas por Cristina de Suecia, compradas por Felipe V y Isabel de Farnesio para la Granja y que pueden ver en el Prado. El grupo de Castor y Pollux, una escultura famosísima que apareció en Roma, en el Jardín de los Ludovisi. Esto es un dibujo que hizo Poussin cuando estuvo en Roma, es decir, son esculturas en las que los artistas aprenden, copian, difunden. También este grupo también se conoce como el grupo de San Ildefonso, por haber estado en el Palacio de la Granja, y de hecho Winkelmann escribía cartas hablando de estas esculturas, de su belleza, de su complejidad y de su significado. Por lo tanto, eran obras muy, muy famosas. Actualmente en el Palacio de la Granja
les muestro una imagen del vaciado que se hizo de esta escultura antes de trasladarlo al Museo del Prado, porque aunque ahora en la granja solo queden vaciados en yeso, tienen un valor altísimo, por una razón, bueno, por dos razones. Lo primero, porque están sobre sus pedestales originales. Los reyes, cuando compran las esculturas, no vienen las esculturas solas, vienen las esculturas con sus pedestales, algunas veces, como en este caso, decorados con relieves. Y también por otra razón, porque estos vaciados en yeso nos dicen cómo estaban las esculturas antes de ser restauradas en el Museo del Prado. Saben ustedes que los criterios de restauración cambian. Además, las esculturas, mientras que fueron trasladadas de Roma a la granja sin sufrir ningún daño, cuando fueron llevadas en el siglo XIX de la granja al Prado, la mayoría llegaron sin brazos, sin dedos, sin narices. Por lo tanto, estos vaciados en yeso son una joya para saber cómo estaban en tiempos de Felipe V y Isabel de Farnesio estas esculturas. Otro conjunto magnífico que acabó en la granja fue el de las musas. Estas musas fueron halladas en la villa del emperador Adriano en Tívoli. Cristina de Suecia las tuvo en su palacio, pero solo tenía 8, porque ella era la novena. Por lo tanto, aquí les muestro de nuevo una de estas musas con su pedestal original, que como ven remite fielmente al estado que tenía la pieza en el siglo XVII cuando fue incorporado en estos repertorios de antigüedades famosas de Roma. Esta es la reproducción de cómo estaban las musas colocadas en el Palacio de Cristina de Suecia. Y como pueden ver, estaban junto al Apolo que veíamos antes en la fuente de Nottieri, y las esculturas no estaban solas, estaban enmarcadas en estas columnas que los reyes también compraron. Es decir, este era el sentido de la decoración y del uso de las esculturas y las antigüedades que había en esta época, que Felipe V y Isabel de Farnesio mantuvieron en la granja. También son de mármol otras esculturas espléndidas como esta de Clitia. Es una ninfa que se protege de un rayo que le manda un dios y la convertirá en flor, pero que es una transfiguración de la conversión de Cristina de Suecia al catolicismo. De nuevo en la granja les muestro el vaciado de esta ninfa que se protege, cuya historia era conocidísima en la época y que es cierto que aquí en la granja no tiene un agujero, una perforación en el techo como había en el Palacio Riario. Esa luz que deslumbra la ninfa, en la granja este efecto escénico se ha perdido, pero se mantiene como una pieza importante. Y aquí les muestro algunas de esas columnas. Los listados de compras nos hablan prácticamente de 77 columnas compradas a Cristina de Suecia, de mármoles de colores, tanto antiguos como modernos, y de otras 23 procedentes de la colección del Marqués del Carpio. Estamos hablando de Breccia antica, Llano antico, Porta Santa, africano, Cipollino, es decir, mármoles de colores, algunos procedentes de canteras ya extinguidas, de enorme belleza cromática, que se usaron en la granja para la decoración de los espacios más representativos del palacio y también, como no, de la colegiata. Aquí les muestro las columnas que sostienen la tribuna de los reyes. Estas otras de Llano antico se conservan en el Museo del Prado, o incluso, esto ya es rizar el rizo, una columna maciza. Piensen en las dimensiones de estas piezas, estamos hablando de más de 2 metros, de un mármol gris denominado pillo, perforada y excavada con otros mármoles de colores hasta generar estos efectos florales. Como les digo, la ordenación de todas estas esculturas fue obra de Isabel de Farnesio ya viuda. Ella no solamente las coloca y las restaura, bueno, primero las elige, las compra. Insisto, esculturas famosas, esculturas conocidas, de materiales excelentes, pero además, como buena coleccionista, las restaura y las hace estudiar. Aquí les muestro el manuscrito que la reina encargó a un religioso para hacer un catálogo ilustrado de la colección. Esto era la primera vez que se hacía en España. Tuve la suerte de encontrar este documento que llevaba perdido, fue de esas cosas míticas, más de 100 años en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Iba a ser ilustrado con dibujos de las principales esculturas.
como el grupo de San Ildefonso que les mostraba antes. Desafortunadamente el proyecto era muy bueno, pero el encargado de llevarlo a cabo fue un desastre, y cuando la reina vio la calidad del texto, dio orden de coger el manuscrito. Había dos, uno sigue sin aparecer, así que si encuentran en el cuaderno de ayer o el texto, por favor, avisen. La reina dio orden expresa de coger los dos manuscritos, coger todos los dibujos, que hoy se conservan los dibujos en el Museo del Prado, y guardarlos en lo más profundo del archivo de la Secretaría de Estado para que nadie lo viera y no sufriera el bochorno de difundir esa sarta de inexactitudes. De nuevo, esto nos está dando pie a conocer bien el valor de todas estas intervenciones. Mercedes, 5 minutos. Sí, acabo. Simplemente para concluir, les he mostrado muchas esculturas en mármol, pero quiero acabar con esas de mármoles de colores. El caso de esta pareja de emperadores, Augusto y Tiberio, con el cuerpo de alabastro, las vestiduras de alabastro y el cuerpo de bronce dorado, que eran las esculturas más caras de la colección. Una espléndida colección de bustos de emperadores romanos con mantos de mármoles de todos los colores que se puedan imaginar. Dentro de la colección del Marqués del Carpio, además de cabezas, relieves, bustos, también había jarrones de pórfido. Y por último, también ídolos egipcios en mármol negro de Paragón. Por lo tanto, con